Buenas, ¿qué pasa, gente? Mira, hoy vengo a contaros una cosa que de verdad me ha dejado medio trillado. O sea, estaba yo ahí navegando por internet, a mí que me gusta. Bueno, espérate un momento, ¿vale? Porque es que de verdad me está molestando los auriculares del Chocas, los audífonos estos. Bueno, en fin. Estaba yo por internet navegando tranquilamente, así, mirando cositas, ¿sabes? De emprendeduría, porque ya sabéis, mentalidad de tiburón, hay que estar focus ahí, salir de la Matrix. Entonces, pues nada, me encontré una historia de un tío que hizo negocios en Estados Unidos, así como por el siglo pasado. El tío movió un puente por todo el océano Atlántico, ¿me entiendes? O sea, una cosa muy loca. Entonces dije, bueno, a ver qué pasó. O sea, no te puedes hacer tu millonario moviendo el que encima lo movió a un desierto, que ya me dirás tú. Entonces, bueno, dije, voy a investigar un poco esto. Y claro, ¿qué es lo primero que uno hace cuando va a investigar algo? Pues dicen, voy a verme un vídeo de YouTube, voy a ver un vídeo ahí, un tutorial, pero nada, que no había ningún tutorial así en español, guapo, un videíto así explicativo, que si te pongo una fotito tal, y digo, pues mira, me voy a poner yo, ya me voy a poner yo, va a tener que ponerme a trabajar y sacar un vídeo pues sobre este señor que se llama Robert McCulloch, que un genio, un figura, un crack, un mastodonte. O sea, la verdad que este tío, bueno, o sea, espectacular, la verdad. Así que bueno, vamos a verlo, vamos a contar esta historia porque la verdad que os va a encantar, yo creo, vamos, a mí me ha encantado, yo he estado flipando, de verdad. Así que bueno, sin más dilación. Robert McCulloch, el puente que cruzó el Atlántico. Pues bueno, este emprendedor estadounidense nació en Missouri el día 11 de mayo de 1911, ¿vale? Justamente ese día, o sea que el tío es Tauro, es un dato muy importante, como ya veréis en toda la historia. Pero bueno, este señor no empezó desde cero, como estamos acostumbrados, ¿no? Hoy en día a estas historias de emprendedores, espectacular, masivo. No, él no empezó desde cero, él heredó una herencia, la herencia de su abuelo era John Bex. ¿De acuerdo? Que este buen hombre lo que hizo fue trabajar junto a Thomas Edison, fue como la generación de empresarios que pusieron en marcha sistemas para pues proveer de luz, ¿no? A la gente y ese tipo de cosas. Porque al final Thomas Edison inventó la electricidad. Pero hubieron otra serie de empresarios pues, que hicieron pues, los sistemas eléctricos y bueno, implementaron el invento de la electricidad en cosas útiles para la gente. Pues bueno, ese era John Bex. El tío de hecho fue bastante exitoso, ya que tenía infraestructura desde Chicago hasta Illinois. O sea, imagínate lo que se debió de sacar. No fue como un gran imperio, en plan, creo Ford, pero la verdad que, hombre, mal no le iba. O sea, el tío comía bien. Y bueno, gracias a esto, pues construyó una herencia bastante suculenta, ¿no? Y entonces, a la que Robert cumplió 14 años, bueno, por desgracia falleció su abuelo y se repartió la herencia entre él y sus dos hermanos. Eso le permitió a Robert pues tener ciertas posibilidades y una manera de vivir la vida en la cual pues podías arriesgarte a hacer ciertos negocios, a hacer ciertas cosas sin riesgo de pues acabar viviendo debajo de un puente. Entonces él lo que hizo es aprovechar esta herencia para estudiar en Stanford. Él en Stanford estudió ingeniería mecánica, o bueno, lo equivalente hoy en día a ingeniería mecánica, ¿vale? El rollito motores, todo ese temario. Aunque Stanford es muy bonito y es de las mejores universidades de todo el planeta, este señor no se acabó de sacar la carrera. Porque le dio pereza, él lo que quería era construir y bueno, así lo hizo. O sea, de Stanford empezó a construir ya su carrera a nivel emprendedor, a nivel lo que queremos nosotros ver hoy. Así que al dejar sus estudios, él funda McCulloch Engineering Company y la construyó en Milwaukee en el año 37. Buah, vaya sitio, espectáculo. En esta compañía empezó en plan Toretto desarrollando motores de alto rendimiento y superchargers. Bueno, supongo que porque era joven y era su momento Fast and Furious, ¿no? Vio Tokyo Drift. Aunque en general se dedicaba a los motores, también tema aeronáutico, automotriz, general. Pero bueno, esta visión veréis que cambia pronto. Porque aunque la compañía tuvo éxito, y lo tuvo porque la acabó vendiendo por $1.000.000 de la época, que bueno, actualmente con la inflación serían unos 18 o 20 millones, le permitió fundar su segunda compañía, la cual sí que fue más sólida y duró hasta el día de su muerte. Esta compañía se llama McCulloch Aviation, ¿de acuerdo? En 1943 la fundó, aunque en 1946 ya cambiaría de nombre. Pero bueno, la compañía original como tal se dedicó, ya que estábamos en el año 43, a crear motores para drones y se involucró mucho en ese tema de la guerra. Hasta 1946, donde hubo un cambio de nombre a McCulloch Motors Corporation, que esta sí que es la auténtica empresa, pero bueno, los orígenes son esos.
la cual ya trasladó a Los Ángeles, California, ¿de acuerdo? Que ya está cerca un poco de donde van a suceder los sucesos. Este reenfoque es importante, ya que es lo que permitió a Robert ser realmente millonario y lo que permitió mover todo ese armatoste, ¿no? Por todo el Atlántico. Esto fue porque ya tenía una cierta experiencia, una cierta libertad y un cierto capital. Entonces se puso a probar distintas vías de negocio, a ver cuál iba mejor y cuál iba peor, hasta que al final se quedó, y con la que más triunfó fue con el tema de las motosierras. Y es que este señor en 1948 lanzó un modelo de motosierra al mercado que fue espectacular, nombrado Model 549. ¿Y por qué era tan la hostia el 549? Pues mira, esta motosierra era 2/3 más ligera que la de los competidores, y aparte de esto, era un 50% más barata. El tío utilizó el método chino, bueno, bonito, barato. Como cabe de esperar, fue un completo éxito en ventas, porque tened en cuenta que en el 1948 las sierras y las motosierras, eso era un pifostio, y aunque este modelo como tal se tenía que utilizar entre dos operadores, o sea que tengo que llamar a mi colega para talar un árbol, pero igualmente era mucho más eficiente que lo que había en la competencia, y encima más barato. Pero bueno, esto no se quedó aquí, porque al año siguiente, en 1949, sacó al mercado la Model 325, que es el primogénito de la motosierra que conocemos hoy en día, la actual, la buena. Y esto fue una auténtica revolución en la época, porque tú imagínate que estás en Luisiana, en medio del monte, eres un leñador, y, hostia, viene este señor, viene el Maculo, con una sierra que tú puedes coger tú solo ahí. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, en fin, Maculok se forró. Se forró evidentemente y, bueno, hasta el día de hoy seguimos utilizando, evidentemente mucho más modernas, pero ese primogénito que él creó. Esta explosión de ventas hizo que la compañía de Maculok pasara de facturar 4 millones de dólares en 1947 a 10 veces más, a 40 millones de dólares en el año 1951. Es que lo del tío fue tan fuerte que acaparó el 33% del mercado de las motosierras. O sea, ya os podéis imaginar las fiestas que este tío se pegaba en el momento. Pero bueno, Robert ahora era asquerosamente rico, o sea, no sabía dónde poner el dinero y, bueno, tuvo que ponerlo en algún lado, entonces se metió en la exploración de petróleo. El tío listo era. Principalmente en California, Arizona y también en Alaska. Y también se metió en el desarrollo inmobiliario, que es lo que nos va a llevar a esta gran historia, ¿no? Y a que se le ocurriera mover el puente hasta un desierto. Y es que, como os digo, por la exploración del petróleo ya estaba metido en Arizona. Arizona es la zona donde él dijo, voy a utilizarla como zona de pruebas para Maculuk Motors y así a ver si puedo encasquetar otro tipo de productos. A él le interesaba diversificar y no quedarse únicamente en las motosierras y vender pues motores de barco y otro tipo de utensilios. Por lo que en 1958 decidió comprar un terreno al lado del lago Havasu. Este era un lago artificial en medio del desierto de Arizona, con unos 3.353 acres de terreno, que para entender las referencias serían unos 2 campos de fútbol. Y aunque todo empezó como un proyecto de Maculuk Motors para poder hacer test con los productos de la compañía, rápidamente Robert se reinventó en ese aspecto y dijo, oye, ni si aquí montamos sitios de retiro o sitios turísticos, vamos a ver esa posibilidad. Y de esa idea y su ambición decidió fundar Maculok Properties en 1961, como una subsidiaria para manejar estos proyectos inmobiliarios. Todo esto financiado con las ganancias de su empresa principal. Con esta visión, Robert adquiere en 1963 26 millas adicionales a este terreno, fundando lo que hoy en día es Lake Havasu City, una comunidad que era planteada para jubilados y turistas, y en la que vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos. Lake Havasu City fue el tablero de juego de nuestro queridísimo Robert. Aunque él tenía esta espectacular idea, ¿a quién se le hubiera ocurrido crear el nuevo marinador? Ciudad de vacaciones, dígame. En un desierto caluroso, árido, horroroso. Pero bueno, Robert tenía un plan, tenía una idea y la puso en práctica. Hasta aquí hemos visto los orígenes de nuestro protagonista, cómo generó su riqueza y su personalidad emprendedora, atrevida, máquina el tío. Ahora vamos a ver un poco cómo se desarrolla el tema inmobiliario, porque aquí viene la chicha. Pero para hablar de la chicha tenemos que ver cómo Robert se hizo con un puente de Londres, así de la noche a la mañana, como el que se va a comprar una barra de pan. Esto tiene un motivo muy sencillo y muy lógico, pero tenemos que ver la historia del puente. Y es que en 1931 se inauguró el por entonces nuevo puente de Londres que pasaba sobre el Támesis. Este fue diseñado por John Rennie, un ingeniero civil escocés, miembro de la Royal Society y de la Real Sociedad de Edimburgo,
es decir, un tío muy importante, que nos dotó de este icono victoriano hecho de granito de Dartmoor, un material muy caro, por cierto, que con sus 283 metros tuvo un coste total de 2,5 millones de libras esterlinas de esa época. Hoy en día esta cifra equivaldría a 336,7 millones de libras aproximadamente con toda la devaluación que ha habido hasta el momento. Aunque la cifra podría ser mayor ya que el granito de Dartmoor tiene unas fuertes regulaciones encima. Pero independientemente de esto, tened en cuenta que esta construcción se hizo en el siglo XIX, ¿ok? Y nuestra historia, como tal, concurre en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Pues que en el siglo XIX la gente iba con carros y caballos, y en el siglo XX pues ya empezaban a haber coches. Eso pues dio un gran problema en la infraestructura, y es que el puente se caía. Por lo que en 1962, un año después de que Robert fundara Lake Havasu City, el puente de Londres comenzaba a hundirse por el peso del tráfico moderno. La ciudad de Londres quería demolerlo para construir uno nuevo adaptado a la nueva era, pero finalmente decidió venderlo. Esto llevó a que en 1967 se anunciara una subasta que atrajo pues la atracción mundial, como no puede ser de otra manera, por lo inusual de vender un puente histórico, en la cual, por supuesto, estaba metido Robert McCollum. Un año después del anuncio, en 1968, se cerró esta subasta con una oferta de Robert por 2,46 millones de dólares de la época, unos 20 millones actuales. Esto es lo que Robert dio a la ciudad de Londres como tal por el puente, pero el precio no venían todos los costes asociados de transportar este puente hasta un desierto en el otro continente. Por lo que Robert tuvo que desembolsar adicionalmente 2 millones de dólares más para todo el desmantelamiento del puente, incluyendo la numeración de cada una de las piedras de granito que pesaban aproximadamente 1 tonelada. En total se transportaron 10.276 bloques hasta Arizona, por lo que el empeño de este caballero hizo que se movieran por todo el Atlántico 10.000 toneladas de piedras de granito. Se estima que el total del puente se movió a través de 5 buques de carga pesada, con una ruta de Londres hacia el Canal de Panamá, que al final terminaba en el puerto de Long Beach en California. De hecho, el primer buque llegó el mismo año que se cerró la subasta, y después de esta travesía marítima hasta California, movían a través de camiones a su destino final, que era Arizona. Además del desmantelamiento, tuvo que pagar todo este transporte. Distintas fuentes varían la cifra entre 240.000 dólares y 2,7 millones de dólares. Pero bueno, para estar nosotros seguros, vamos a decir que es la cifra más alta. Después de todo esto, entramos en el berenjenal de reconstruir todo el puente, porque claro, hasta ahora tenemos piezas de granito en medio del desierto. Así que Robert tuvo que volver a desembolsar más pasta. De hecho, no solamente fue montar el puente, porque es que Robert tuvo que hacer una excavación para crear un canal artificial llamado el Bridgewater Channel para que el puente cruzara agua. Ya que el tío compró el puente, pero no sé, para que cruzara arena o algo. Entonces, bueno, tuvo que hacer este canal. Después de esto, también construyó una estructura interna de hormigón armado y acero para que el puente pues pudiera ser utilizado, porque, como hemos visto antes, ya en Londres se estaba cayendo y no era funcional para vehículos de tracción y para el tráfico de la época, por lo que únicamente utilizaron el granito exterior como revestimiento. Todo esto, con la colaboración de la constructora y los arquitectos, hizo que Robert tuviera que desembolsar la friolera de 7 millonardos de dólares, añadidos a todo lo anterior. Por lo cual tenemos 2,46 millones por el puente como tal, 2 millones por el desmantelamiento y el numerado, 2,7 millones por la travesía hasta Arizona y 7 millonzuelos para la reconstrucción y la construcción del canal artificial, que nos da un total de 14,16 millones de machacantes de la época, que con la inflación acumulada hoy en día serían 113,6 millones. Me parece mucho y lo es, pero realmente con esos 113 millones hoy en día podríamos comprarnos, y apenas, a duras penas, un caza avanzado F-35, que es el más cotizado y el mejor del mercado. O sea que bueno, tampoco es una locura, ¿eh? Pero bueno, os parezca mucho o poco, esto es el mundo de los negocios. Aquí lo importante es generar. Y Robert tenía un plan. Él pensaba que esto iba a ser rentable y iba a ser la hostia. Pues bueno, vamos a ver si de verdad el negocio salió rentable o no. Después de 3 años desde la adquisición del puente, se celebró una gran inauguración el día 10 de octubre de 1971. Esta fue atendida por el alcalde de Londres, grandes celebridades y más de 25.000 espectadores. El evento generó tanta expectación porque el puente se convirtió en el segundo atractivo turístico más visitado de Arizona, después del Gran Cañón. A día de hoy atrae entre 800.000 y 2 millones de visitantes anuales, lo que ha convertido Lake Havasu en un auténtico oasis en el desierto. Para que os hagáis una idea del impacto que esto tuvo, en el 1970 Lake Havasu tenía una población de apenas 4.000 habitantes, la cual en 1980, 9 años después de finalizar toda la operación,
aumentó hasta 15.900, es decir, un 287% más. De hecho es que McCulloch era un genio. O sea, se dice que el tío recuperó la inversión de el puente y todo el traslado antes de que se pusiera la última piedra, y en los primeros años post-inauguración. Esto se dio por el incremento en las ventas de terrenos, ya que el primer día que se anunció que se iba a trasladar el puente, se cuadruplicaron los precios de los lotes de viviendas. Por lo que aunque no hayan datos concretos, podemos intuir que McCulloch recuperó esa inversión con creces. Pero bueno, como os digo, McCulloch era una empresa privada, no tenemos unas cifras concretas de cuánta pasta se sacó este señor. Pero sí que podemos hacer ciertas estimaciones y ver algunos datos que nos orienten un poco del tema. Así que vamos a ver los impuestos. Como tal, los impuestos no eran recaudados por Lake Havasu como tal, sino por el condado al que pertenecía, que era el condado de Mojave. Y aunque esto hace que los datos sean menos fiables, podemos entender que la recaudación del condado de Mojave era más o menos estable. Entonces, un evento así extraordinario hubiera dado un impacto fuerte en las arcas. Viendo el property tax, o la tasa por las propiedades, que en aquel momento era de un 1 o un 2% del valor de la propiedad, Mojave pasó de recaudar 2.076 millones en el 1971 a 4.490 millones en el 1976. Es decir, que más que se duplicaron las ganancias en tasas por propiedades en únicamente 5 años desde que estaba el puente. Loco. Por si queréis hacer cuentas, el promedio de una vivienda estaba entre 2.000 y 5.000 dólares aproximadamente. Dependía bastante de la ubicación, si estaba cerca o más lejos del canal. Esos eran los precios que había durante el año de la construcción. Pero 5 años después, en 1978, estos precios subieron y ya las propiedades más baratas empezaban a partir de los 4.000 dólares. Si queréis hacer las matemáticas, ahí tenéis a la población, los impuestos y cuánto era el promedio de una vivienda, pero realmente tampoco podríamos sacar datos fidedignos porque evidentemente se hicieron otras inversiones tanto en hoteles como en infraestructura comercial, etcétera, etcétera. Así que vamos a tenerlo como una fecha de referencia. Estos son los datos más representativos que yo llegaba a encontrar para ver las posibilidades de ganancias que podría haber tenido Robert. Y realmente no he encontrado mucho más. Yo os dejaré las fuentes en la descripción y si queréis hacer vuestras investigaciones, estáis más que invitados. Y si encontráis algo, hacedmelo saber en comentarios. Pero sabiendo lo que hoy sabemos y viendo que este puente hoy en día sigue siendo una de las atracciones turísticas más visitadas de Arizona, podemos entender que este negocio realmente le salió redondo a nuestro querido Robert. Os recuerdo que lo visitan entre 800 y 2 millones de personas anuales. Igual esta historia me hizo pensar, porque Robert es un emprendedor que le dio igual lo que pensara la gente. Él tenía esa visión y dijo, esto va a funcionar, voy a mover el puente de Londres a Arizona, aquí a un desierto, y esto lo va a visitar la gente, esto va a ser un plan que me va a dar dinero. El tío lo hizo. Seguramente que en ese momento mucha gente conservadora pensaba, oh, tío, no puede ser, eso no va a funcionar. Sin embargo, él desoyó las críticas y siguió hacia adelante. Él tenía su visión, tenía un plan claro y le salió bien. Por lo que me gustaría que agradeciéramos a nuestro colega Robert esta lección de coraje para, de alguna manera, utilizar los comentarios como un muro de ideas. Ya que muchas veces pasa que tenemos grandes ideas o nos pasan cosas en la cabeza que queremos hacer, pero a veces por vergüenza o por el qué dirán, no las decimos. Y como siempre escribir una cosa hace que esa sea más real, me gustaría que pudiéramos utilizar esta herramienta para poder ser un poco más como Robert y poder lograr el éxito. Después del atronador éxito en Lake Havasu, Robert siguió expandiendo su negocio. Evidentemente, el tío había ganado dinero, lo tenía callado. Este expandió su negocio a Fountain Hills, Arizona, donde hizo la icónica fuente de 560 pies, que fue la más alta del mundo en ese momento, en el pueblo de West, Colorado, y otras comunidades desérticas y rurales. También sabemos que le fue bien el negocio del puente, ya que el mismo año de la inauguración, este construyó y probó el McCulloch J2 Gyroplane, un híbrido helicóptero-avión diseñado para ser accesible, el cual no tuvo éxito comercial, pero seguro que se lo pasó de... Es curioso lo que a este tío le fascinaba la aeronáutica, la verdad, y nunca llegó a triunfar de esto, pero bueno, al final también nos dice un poco, ¿no? No te centres únicamente en una cosa, sino diversifica y ve a favor de la demanda. Así que, chapó por Robert. Y es que ese ojo para las oportunidades hizo que este hombre fuera asquerosamente rico durante toda su vida, prácticamente. Pero por desgracia, el 25 de febrero de 1977, con 65 años, Robert muere en su casa de Bel Air. Su historia terminó debido a una sobredosis accidental de alcohol y barbitúricos, que son unos fármacos que tratan crisis epilépticas, insomnio severo, y también son usados como sedantes o anestésicos. Lo cual nos hace indicar que a lo mejor hubiera sido trapero en el 2026, nunca se sabe. Este increíble emprendedor nos ha dejado unas increíbles historias y vibrantes comunidades en el desierto que hoy en día podemos visitar y recordar esta gran historia.
Y sobre todo nos inspira a seguir nuestra propia convicción y nuestras propias ideas, como espero que lo haya hecho contigo. Espero que tú también puedas crear esas ideas locas en realidades, al igual que Robert, y que me las dejes en comentarios para que así todos podamos hacer piña. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta para así que más gente pues conozca esta historia maravillosa. Y si te ha gustado el contenido, pues suscríbete, dale a la campanita, si no te pierdes actualizaciones y vamos hablando, vamos viendo cosas muy locas, ya verás. Sin más, aquí me despido. Chau, 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 chau.